Quítese esa insignia de integridad, señor Harfuch, o salga de mi tribunal. El juez Mendoza golpeó su mazo con fuerza. La sala entera se congeló. Omar Harfuch no se movió, ni siquiera parpadeó. En lugar de eso, abrió lentamente su maletín, un archivo, una firma, y todo comenzaba a desmoronarse, porque la verdad finalmente estaba a punto de quedar registrada y la justicia estaba lista para contraatacar. El Tribunal Federal de Ciudad de México palpitaba con tensión. Apenas pasaban las 9:00 de la mañana y la galería ya estaba repleta. Periodistas susurrando, asistentes legales apresurándose por los pasillos y observadores estirando el cuello hacia las puertas dobles al frente de la sala. Algo importante estaba a punto de suceder. Todos lo sabían, todos lo sentían. Excepto quizás el juez Ricardo Mendoza, irrumpió en su tribunal como un hombre con algo que demostrar, su toga negra ondeando como un estandarte de guerra, sus labios apretados en una permanente mueca de desdén. La secretaria apenas tuvo tiempo de levantarse cuando él le ladró. ¿Otra vez sin mi café? Incompetente. La joven se estremeció. Sí, su señoría, mis disculpas. Ahórreselas, y si la defensa no está aquí en 2 minutos presentaré cargos por desacato. No me importa a quién hayan traído como testigo hoy. Este es mi tribunal. Se dejó caer en su estrado y miró con desprecio a toda la sala. El equipo de fiscalía se enderezó nerviosamente en sus asientos. Incluso ellos habían aprendido a pisar con cuidado alrededor de Mendoza, antes conocido por sus fallos rigurosos, ahora objeto de murmuraciones por su veneno hacia cualquier persona remotamente vinculada con la seguridad pública. El caso era simple en papel. Una acusación de corrupción contra un empresario vinculado a cárteles del narcotráfico. La fiscalía insistía en la culpabilidad. La defensa alegaba fabricación de pruebas, pero nadie hablaba del caso ahora. Hablaban de él, del hombre que, según se decía, entraría silenciosamente sin seguridad ni fanfarria. Y entonces las puertas se abrieron. Al principio, nadie lo notó. No estaba flanqueado por ayudantes ni oleadas de prensa. Vestía un traje gris oscuro impecable sobre una camisa blanca, su cabello perfectamente recortado y un maletín de cuero gastado en la mano. Solo una cosa destacaba: la pequeña insignia plateada de integridad en su solapa, brillando brevemente bajo la luz matinal. Una mujer en la galería contuvo la respiración. Un hombre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos con incredulidad. Harfuch se movió con tranquila seguridad, su expresión serena e ilegible. Asintió educadamente al alguacil y ofreció una mirada respetuosa hacia el personal del tribunal. La mandíbula del juez Mendoza se tensó. La secretaria se inclinó hacia adelante, susurrando: «Su señoría, el testigo de la defensa ha llegado». Mendoza ni siquiera parpadeó. En cambio, dio una sonrisa lenta y burlona. «Oh, qué especial», dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala escuchara. «La seguridad pública finalmente viene a mi tribunal». Algunas risas inquietas ondularon por la galería, incómodas, forzadas. Se inclinó hacia su micrófono con los ojos fijos en Harfuch como un depredador evaluando a su presa. «Asegúrese de que sepa que esto no es una conferencia de prensa. Y en mi tribunal, su pequeña insignia de integridad no significa absolutamente nada». Harfuch tomó asiento tranquilamente detrás de la mesa de la defensa. Sus dedos tocaron suavemente la insignia en su solapa. No dijo una palabra, pero la guerra ya había comenzado. El peso del silencio se asentó sobre la sala mientras Omar Harfuch tomaba su asiento. Se movía sin rastro de autoimportancia. No había gafas de sol, ni séquito, ni dramatismo, solo una presencia tranquila, como si el caos del tribunal se apartara ligeramente para dejarlo pasar. Para la mayoría, era solo otro día en el sistema judicial. Pero para María Velázquez, sentada en la última fila de la galería, era mucho más. Apretó su bolso contra el pecho, recordando el día, hace apenas 8 meses, cuando estuvo de pie frente al mismo juez Mendoza, suplicando justicia para su hijo asesinado. Caso desestimado por falta de pruebas concluyentes, había declarado Mendoza, sin siquiera mirarla a los ojos mientras golpeaba su mazo.
El acusado, hijo de un prominente empresario vinculado al cartel de Sinaloa, sonrió mientras salía libre. 3 semanas después, María vio al mismo juez cenando en el Cardenal con ese empresario. Cuando intentó presentar una queja formal, su expediente desapareció misteriosamente. No muy lejos de María, el profesor Ramírez observaba al juez con ojos entrecerrados. Su escuela comunitaria en Iztapalapa había sido demolida después de 1900, que Mendoza fallara a favor de una constructora en una disputa de terrenos. La documentación que probaba la propiedad legítima de la escuela fue declarada inadmisible sin explicación. La constructora pertenecía a la misma empresa que había donado el nuevo ala del Tribunal Federal. «Orden en la sala», gruñó Mendoza, aunque nadie había hablado. Era un hábito, una afirmación de control que ejercía como quien respira. Carlos, el asistente judicial más antiguo, bajó la mirada instintivamente. Había trabajado bajo el mando de Mendoza durante 7 años, tiempo suficiente para memorizar el patrón. Casos contra empresarios conectados, desestimados. Casos contra oficiales honestos, acelerados. Evidencia incómoda, perdida. Testigos, problemáticos, intimidados. Carlos recordaba vívidamente el caso Hernández del año pasado. Una familia entera desplazada, cuando Mendoza ordenó la incautación de su propiedad basándose en evidencia confidencial que nadie más que él había visto. La propiedad ahora albergaba un lujoso complejo residencial. La secretaria del tribunal, Elena, disimuladamente tocó el crucifijo que llevaba bajo su blusa. Había presenciado a Mendoza recibir sobres Manila en su despacho privado, justo antes de tomar decisiones sorprendentes. Una vez, accidentalmente, había visto el contenido: fajos de billetes de alta denominación. Al día siguiente, su escritorio había sido cambiado de lugar, alejándola de la puerta del despacho. El patrón era claro para cualquiera que se atreviera a ver. En 3 años, Mendoza había liberado a 16 acusados vinculados con el mismo grupo empresarial. Había encarcelado a 5 oficiales de policía que investigaban ese mismo grupo. Había bloqueado 4 investigaciones federales, alegando irregularidades procedimentales. Mientras Harfuch permanecía sentado, tranquilo y observador, los titos y más susurros recorrían la sala. No eran solo rumores, eran historias reales, vidas destrozadas, justicia negada. Cada golpe del mazo de Mendoza había sembrado miedo y desesperanza, pero hoy algo era diferente. La insignia en la solapa de Harfuch brillaba como una pequeña estrella de esperanza, y el maletín que había colocado deliberadamente sobre la mesa parecía contener algo más pesado que papel. El juez Mendoza lo percibió también. Por eso su voz temblaba ligeramente mientras volvía a ordenar silencio a una sala ya silenciosa. 3 meses antes de enfrentarse al juez Mendoza, Omar Harfuch permanecía inclinado sobre su escritorio mucho después de la medianoche. La Secretaría de Seguridad Ciudadana quedaba vacía a esas horas, excepto por el pequeño grupo reunido en su oficina privada. Las persianas estaban cerradas, las luces atenuadas. Sobre la mesa de conferencias, docenas de documentos formaban un mosaico de corrupción que habían estado ensamblando pieza por pieza. «El patrón es innegable», susurró la capitana Sofía Vega, deslizando un archivo hacia Harfuch. 16 casos, todas las acusaciones desestimadas, todos vinculados al grupo empresarial Altamira. Harfuch asintió, pasando los dedos por la insignia de integridad en su escritorio, la misma que ahora llevaba en su solapa frente a Mendoza, un recordatorio constante de la promesa que había hecho. «¿Qué hay de las transacciones bancarias?», preguntó dirigiéndose a Miguel Ortiz, el analista financiero que había reclutado personalmente para esta investigación. Miguel ajustó sus gafas. Difíciles de rastrear, pero no imposibles. Cuentas en Islas Caimán, transferencias fragmentadas, siempre por debajo del umbral de notificación. Desplegó una serie de diagramas. Aquí, 3 días después de cada desestimación, depósitos de $50,000 aparecen en esta cuenta vinculada a una empresa fantasma. El teniente Ramón Juárez,
veterano de inteligencia, frunció el ceño. El problema no es la evidencia, es presentarla sin que nos maten en el proceso. Harfuch comprendía perfectamente. 2 oficiales que habían intentado investigar a Mendoza antes habían sido reasignados a puestos remotos. Otro había enfrentado acusaciones falsas que destruyeron su carrera. Y estaba el caso del fiscal González, quien apareció muerto en Minamas, un aparente suicidio la víspera de presentar una moción contra el juez. «Por eso estamos aquí», respondió Harfuch. «Por eso nadie más sabe de esta investigación». Se levantó, acercándose al mapa en la pared donde habían marcado cada conexión. Jueces, empresarios, cárteles, políticos, una telaraña de corrupción con Mendoza como uno de sus nodos centrales. «Necesitamos el eslabón directo», dijo Sofía. «Algo que no pueda explicar ni desaparecer». Harfuch contempló la fotografía de Mendoza pinchada en el centro del mapa. «Lo tenemos. La secretaria del tribunal está lista para hablar. Es peligroso para ella», advirtió Ramón. «Por eso la hemos protegido», respondió Harfuch. «Tiene copias de las agendas privadas, grabaciones de conversaciones, incluso fotografías de reuniones que nunca debieron ocurrir». Miguel se enderezó en su silla. «¿Estamos realmente preparados para esto? Mendoza tiene amigos poderosos». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La pregunta que todos habían evitado durante semanas quedaba finalmente sobre la mesa. Harfuch recogió su insignia mirándola un momento antes de responder. «Mi padre era policía. Me enseñó que la justicia no se negocia. Cuando tomé este cargo, juré proteger a los ciudadanos, no solo de los criminales en las calles, sino también de aquellos que se esconden detrás de togas y títulos». Volvió al mapa, señalando cada caso, cada víctima. María Velázquez perdió a su hijo. La escuela del profesor Ramírez fue destruida. Familias desplazadas, vidas arruinadas. Si no hacemos esto, ¿quién lo hará? Los 3 asintieron lentamente, comprendiendo lo que estaba en juego. «Entonces está decidido», concluyó Harfuch. «En 3 meses, cuando declare en el caso Altamira, llevaré todo esto conmigo». Tocó su maletín. «Y Mendoza finalmente enfrentará la verdad que ha estado evitando durante años». Lo que ninguno sabía entonces era cuán personal se volvería ese enfrentamiento. La sesión de la tarde comenzó con un silencio diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la anticipación. La noticia de la confrontación matutina entre el juez Mendoza y Omar Harfuch se había filtrado durante el receso. Ahora la galería estaba aún más llena, con periodistas adicionales apretados en los últimos asientos y abogados de otros juzgados apareciendo casualmente para observar. Mendoza entró con una expresión aún más severa que antes. Su rostro mostraba manchas rojizas de ira apenas contenida. Golpeó su mazo con fuerza innecesaria, haciendo que la secretaria del tribunal saltara ligeramente en su asiento. «Continuamos con el caso Altamira», anunció secamente. «La defensa llamará a su testigo». El abogado defensor se puso de pie. «Llamamos al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Harfuch». Harfuch avanzó con calma al estrado. La insignia de integridad brillaba en su solapa como un pequeño faro, casi desafiante, bajo las luces del tribunal. Llevaba el mismo maletín gastado, ahora colocado a sus pies mientras juraba decir la verdad. Mendoza entrecerró los ojos. «Señor Harfuch», dijo, interrumpiendo antes de que el abogado pudiera comenzar su interrogatorio. «Le recordaré que en 1960 mi tribunal esperamos comportamiento profesional. Esa insignia no es parte del protocolo oficial». Un murmullo recorrió la sala. Todos sabían que no existía tal protocolo. «Le sugiero que se la quite antes de continuar». Harfuch miró directamente al juez. Sus ojos nunca vacilaron. «Con todo respeto, su señoría, esta insignia representa los valores que juré defender. No veo razón para retirarla. No le estoy pidiendo su opinión», espetó Mendoza, su voz elevándose. «Le estoy dando una orden directa». El silencio se hizo espeso. Elena, la secretaria del tribunal, contuvo visiblemente la respiración.
La galería María Velázquez se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos de apretar el borde del banco. «Le diré lo que voy a hacer en su lugar, su señoría», respondió Harfuch con una tranquilidad que contrastaba marcadamente con la agitación del juez. Se agachó lentamente y abrió su maletín con un clic que resonó por toda la sala. Mendoza se enderezó, repentinamente alerta. «Esto es inaceptable. Si no cumple...» «Con el permiso del tribunal», continuó Harfuch, ignorando la interrupción. Mientras extraía un archivo Manila, «me gustaría presentar evidencia directamente relacionada con este caso y con otros 16 casos similares que han pasado por este juzgado». La sala contuvo el aliento. Mendoza palideció visiblemente. «¡Denegado!», gritó golpeando su mazo. «No permitiré que desvíe estos procedimientos con insinuaciones infundadas». Pero Harfuch ya había entregado el archivo al abogado defensor, quien rápidamente lo pasó al secretario judicial. «No son insinuaciones, su señoría. Son registros bancarios con su firma, transacciones que coinciden exactamente con las fechas de sus fallos favorables a Grupo Altamira». El mazo golpeó de nuevo, esta vez con menos fuerza. Esto es improcedente, fuera de orden. Pero algo había cambiado en la sala. Los periodistas escribían frenéticamente. El fiscal, supuesto adversario de Harfuch en este caso, estudiaba los documentos con una expresión de sorpresa genuina. Y Harfuch, impasible, sacó otro archivo del maletín. «Este», dijo con voz clara que llegó hasta el último rincón de la sala, «contiene las declaraciones juradas de 3 funcionarios judiciales sobre evidencia manipulada bajo sus órdenes directas». Mendoza se puso de pie, temblando visiblemente. «Esto es un ataque coordinado, una conspiración para desacreditar a este tribunal». Pero mientras gritaba, los ojos de todos se dirigieron a Elena, la secretaria, que con dedos temblorosos deslizaba una memoria USB hacia el fiscal. Omar Harfuch colocó el maletín de cuero gastado sobre la superficie de madera frente a él, con la tranquila certeza de alguien que conocía la tormenta que se avecinaba y no temía a la lluvia. La insignia de integridad seguía brillando en su solapa. Intacta, un silencioso desafío que el juez Ricardo Mendoza se negaba a dejar de mirar con furia. Su mandíbula se crispaba mientras Harfuch abría los seguros y levantaba la tapa con un suave clic. «Con el permiso del tribunal», comenzó Harfuch, su voz ecuánime, «quisiera presentar documentación financiera relacionada directamente con las transferencias entre Grupo Altamira y la Fundación Justicia Independiente». Deslizó el primer archivo hacia el abogado defensor, quien lo pasó al secretario judicial. Mendoza ni siquiera miró los documentos. «Continúe rápido, señor Harfuch», espetó. «Mi paciencia tiene límites». Harfuch asintió levemente. «Estas transferencias documentadas aquí ocurrieron exactamente 3 días después de cada uno de los fallos favorables a Grupo Altamira. 16 transferencias en total, todas por montos justo por debajo del umbral de notificación obligatoria». El Pinto VII, fiscal que inicialmente había parecido desinteresado, ahora estudiaba los documentos con creciente atención. «Su señoría, esto es...», comenzó, pero Mendoza lo interrumpió. «Irrelevante», sentenció el juez. «Completamente irrelevante para el caso actual». Harfuch extrajo un segundo archivo. «Entonces, quizás este resulte más pertinente», dijo, su voz aún tranquila. «Contiene estados de cuenta de una empresa offshore registrada en Islas Caimán, bajo el nombre Minerva Holdings, cuyos beneficiarios incluyen a un individuo identificado como RMG». El rostro de Mendoza perdió color. Ricardo Mendoza Gutiérrez, sus iniciales expuestas ante toda la sala. «Esto es una fabricación», exclamó poniéndose de pie. «Una táctica de intimidación». Harfuch simplemente deslizó otro documento hacia adelante. Página 3, párrafo 2. La firma está autenticada por notario federal. Un murmullo recorrió la sala mientras el secretario judicial pasaba las páginas. La firma era innegable, el propio garabato distintivo de Mendoza al pie de un documento de apertura de cuenta. «Silencio», rugió Mendoza, pero su voz había
perdido autoridad. Golpeó el mazo con menos convicción. «Continúe, señor Harfuch», intervino inesperadamente el fiscal, ignorando la mirada fulminante del juez. Harfuch extrajo otro documento. Este es un registro de llamadas entre un número registrado a nombre del juez Mendoza y el CEO de Grupo Altamira. 43 llamadas en los últimos 8 meses, todas realizadas menos de 24 horas antes o después de decisiones judiciales cruciales. En la galería los periodistas escribían frenéticamente. Un fotógrafo capturó el momento exacto en que Mendoza se pasaba una mano temblorosa por el rostro. La imagen aparecería en primera plana al día siguiente. «Se trata de coincidencias», insistió Mendoza, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. «¿También es coincidencia esto?», preguntó Harfuch sacando una fotografía ampliada. La pasó al secretario, quien la miró y palideció visiblemente antes de entregarla al fiscal. Era una imagen del juez Mendoza recibiendo un sobre en un restaurante exclusivo. Frente a él, sonriendo, el mismo empresario cuyo caso estaba juzgando actualmente. «La fecha impresa en la esquina inferior», señaló Harfuch, «es exactamente un día antes de que usted desestimara los cargos contra el acusado en el caso Velázquez». María Velázquez, sentada en la galería, dejó escapar un sollozo audible. Mendoza estaba de pie ahora, temblando visiblemente. «Esto es un ataque coordinado, una conspiración». Pero mientras gritaba, sus ojos buscaban frenéticamente las salidas como un animal que siente cerrarse la trampa. Harfuch simplemente abrió otro archivo. El mazo del juez Mendoza nunca llegó a golpear la madera. Su mano se detuvo en el aire, temblando. La sala del tribunal había quedado en silencio, sin movimientos, sin susurros, ni siquiera el sonido del sistema de ventilación zumbando arriba. Era el tipo de silencio que surgía cuando todos sabían que el momento estaba a punto de quebrarse. Y Harfuch lo rompió con un susurro. «Quizás deberíamos pasar a los registros del 15 de marzo». Mendoza se estremeció. Harfuch sacó otra carpeta, de su maletín, delgada, discreta, pero marcada con letras claras. «Transferencias Altamira Minerva, marzo 15. Suficiente». La voz de Mendoza se quebró en la última sílaba. Esto es un circo mediático, no un procedimiento judicial». El fiscal, un hombre que durante años había caminado con cautela alrededor de Mendoza, se aclaró la garganta. «Su señoría, como representante del Ministerio Público, debo insistir en examinar esta evidencia». «Usted trabaja para mí», espetó Mendoza, y al instante se dio cuenta de su error. Un juez federal no era el jefe de los fiscales. La sala lo sabía. Los periodistas lo sabían. Y acababa de confirmarlo. «Yo trabajo para el pueblo de México, su señoría», respondió el fiscal con una nueva firmeza en su voz. Mendoza miró frenéticamente a su alrededor. Su toga, antes símbolo de autoridad incontestable, ahora parecía pesarle como una mortaja. Se pasó una mano por el cuello aflojando el nudo de su corbata. Estas supuestas pruebas no han sido verificadas», balbuceó. «Podrían ser falsificaciones, manipulaciones fotográficas». Harfuch permanecía sereno. «Cada documento ha sido autenticado por peritos independientes, las firmas verificadas, los registros bancarios certificados por la Comisión Nacional Bancaria». Mendoza golpeó su puño contra el estrado. «Es mi palabra contra la suya, Harfuch. ¿A quién cree que creerán? ¿A un burócrata de seguridad o a un juez federal con 20 años de carrera?» Una gota de sudor resbaló por su sien, trazando un camino brillante hasta el cuello de su toga. La secretaria Elena observaba, sus ojos cada vez más amplios a medida que la máscara de su jefe se desmoronaba. «No es mi palabra, su señoría», respondió Harfuch. «Son los hechos, los documentos, su propia firma. Documentos que pueden ser falsificados», gritó Mendoza, su voz alcanzando un tono agudo que nunca antes habían escuchado en el tribunal. Se volvió hacia el alguacil. «Retire esos archivos. Son material no autorizado». El alguacil no se movió. «Es una orden», insistió Mendoza. «Creo, su señoría», intervino el abogado defensor, «que la evidencia ya ha sido admitida en el registro oficial del tribunal. Retirarla ahora constituiría obstrucción a la justicia».
Mendoza parpadeó rápidamente, como si intentara aclarar su visión. Su mirada saltaba de un rostro a otro en la sala, buscando aliados y encontrando solo expresiones pétreas o abiertamente hostiles. Esto es una emboscada, murmuró, más para sí mismo que para la sala. Una conspiración para desacreditarme. Tomó los papeles de su estrado y comenzó a hojearlos frenéticamente, como si entre ellos pudiera encontrar una salvación legal que ya sabía que no existía. De pronto, se detuvo. Sus ojos se fijaron en la puerta lateral del tribunal, calculando la distancia. Todos en la sala lo notaron. El alguacil dio un paso casi imperceptible hacia esa salida, y mientras el pánico se apoderaba visiblemente de él, Harfuch colocaba metódicamente otro archivo sobre la mesa. Este llevaba un título diferente. Caso González, evidencia de homicidio, caso González. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, enviando ondas de conmoción por toda la sala. El fiscal González, encontrado muerto la noche antes de presentar cargos contra Grupo Altamira. El suicidio que nadie creyó realmente. Mendoza se aferró al borde de su estrado, como un hombre al borde del abismo. «No permitiré esta farsa», balbuceó, aunque su voz había perdido toda autoridad. Fue entonces cuando ocurrió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Elena, la secretaria del tribunal, se puso de pie. Sus manos temblaban mientras alisaba su falda. El crucifijo que llevaba siempre oculto bajo su blusa ahora colgaba visible sobre su pecho. «Su señoría», dijo con voz apenas audible. «Debo testificar». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el constante rasgueo de los bolígrafos de los periodistas se detuvo. «Siéntese, Elena», ordenó Mendoza, un destello de su antigua autoridad filtrándose en su voz. «Usted no está autorizada para hablar». Pero algo había cambiado en ella. Sus ojos, siempre bajos en presencia de Mendoza, ahora lo miraban directamente. «He transcrito sus audiencias durante 6 años», continuó, ignorando su orden. «He visto documentos desaparecer. He recibido instrucciones de modificar registros oficiales. He falsificado su firma en órdenes que usted nunca leyó porque estaba reunido con representantes de Altamira». Su voz ganaba fuerza con cada palabra. «Y yo fui quien encontró al fiscal González esa noche». Mendoza palideció. «Está usted despedida». Una risa amarga escapó de los labios de Elena. ¿Cómo despidió a Martínez cuando intentó reportar las irregularidades? ¿O cómo ascendió a Ramírez a un archivo en el sótano después de que cuestionara los fondos desaparecidos? Desde el fondo de la sala una figura se levantó lentamente. Un hombre mayor, con traje gastado y corbata anticuada. Carlos Ramírez, el archivista que todos habían olvidado. «Tengo copias», anunció con voz cascada pero firme. «De todo. Cada documento que me ordenaron destruir durante 8 años. Los guardé todos». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal, ahora completamente separado de la influencia de Mendoza, hizo una seña al alguacil, quien se acercó a Ramírez para escoltarlo formalmente al frente. Mendoza golpeó su mazo, pero el sonido pareció hueco, ineficaz. «Esto es un motín, una conspiración coordinada». Otro movimiento. Esta vez del fotógrafo del tribunal, un joven que nadie solía notar. «Tengo las fotografías, su señoría. De usted recibiendo el sobre del representante de Altamira en el restaurante. No solo del mes pasado, de los últimos 3 años. Cada encuentro». La sala ya no intentaba mantener el decoro. El murmullo se había convertido en un zumbido constante de voces asombradas. Un periodista se escabulló por la puerta lateral, ansioso por ser el primero en transmitir la noticia. Harfuch observaba en silencio, su expresión serena pero atenta. No había necesitado usar ni la mitad de la evidencia que había reunido. La verdad, una vez liberada, tenía su propia fuerza. Elena ahora estaba junto al estrado del testigo, su voz clara y firme mientras detallaba fechas, nombres, montos. Carlos Ramírez la esperaba con una caja de archivos meticulosamente etiquetados. El fotógrafo mostraba su teléfono al fiscal, pasando imagen tras imagen de encuentros clandestinos. Y en la galería,
Más personas comenzaban a ponerse de pie. Un ujier, una intérprete, un guardia de seguridad, cada uno con su propia historia de abusos, amenazas o sobornos. Mendoza ya no gritaba. Observaba con horror cómo su imperio, construido durante décadas de intimidación y corrupción, se desmoronaba en minutos. La insignia en la solapa de Harfuch brilló cuando se movió para abrir otro archivo. Este tenía un título diferente. Conexiones Cartel Jalisco. Conexiones Cartel Jalisco. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Ya no era solo corrupción, era algo mucho más oscuro. Harfuch abrió el archivo con manos firmes, metódicas. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos contenían una intensidad que hablaba de noches sin dormir, de amenazas recibidas, de compañeros perdidos en la lucha contra los carteles. El 23 de marzo del año pasado, comenzó su voz profesional y clara, el juez Mendoza desestimó los cargos contra Javier Ramírez Ortega, alias El Sombra, lugarteniente del cartel Jalisco Nueva Generación. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El fiscal, ahora completamente divorciado de cualquier lealtad hacia Mendoza, se inclinó hacia adelante con incredulidad. 3 días después, continuó Harfuch, deslizando un documento hacia el secretario judicial. Una propiedad en Cuernavaca, valorada en $2.4 millones, fue transferida a nombre de Claudia Mendoza Vélez, sobrina del juez y sin ingresos conocidos que justifiquen tal adquisición. Mendoza sacudió la cabeza. Mi sobrina, ella, tiene negocios privados, balbuceó, pero ya nadie creía sus palabras. Harfuch extrajo una fotografía ampliada. Esta imagen muestra al juez Mendoza reunido con Francisco Torres, testaferro documentado del cartel, en un restaurante de Polanco. Pasó otra fotografía. Y aquí, una semana antes de desestimar el caso Velázquez, cenando con Raúl Morales, quien coordina las operaciones financieras del mismo grupo criminal. El rostro de María Velázquez, en la galería, se contrajo de dolor y furia contenida. Su hijo había sido asesinado por sicarios del cartel y ahora veía al hombre que había bloqueado la justicia confraternizando con sus asesinos. Esto es una fabricación, murmuró Mendoza, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Los registros telefónicos, continuó Harfuch implacablemente, muestran 27 llamadas entre el celular personal del juez y números vinculados directamente a líderes del cartel en los últimos 8 meses. Una periodista en primera fila dejó caer su libreta, demasiado impactada para mantener su profesionalismo. Un abogado veterano al fondo de la sala se quitó las gafas y se cubrió los ojos, como si no pudiera soportar presenciar tal degradación del sistema que había servido durante décadas. El producto de estas conexiones, prosiguió Harfuch, no se limitó a propiedades y beneficios personales. Extrajo un nuevo documento. 8 operativos policiales contra el cartel fueron comprometidos en los últimos 3 años. Fechas, ubicaciones, nombres de informantes, todo filtrado. 23 oficiales murieron en estas operaciones saboteadas. Ahora los murmullos eran de horror genuino. Mendoza ya no protestaba. Su rostro había adquirido un tono grisáceo, enfermizo. Harfuch colocó un último documento sobre la mesa. Era una transcripción de mensajes encriptados, recuperados tras una operación de inteligencia. El juez está asegurado. Proceder según lo planeado, leyó Harfuch. Mensaje enviado por El Cobra, identificado como Javier Ortiz Vega, jefe de sicarios del cartel, 3 horas antes del asesinato del fiscal González. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como plomo. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si toda la sala hubiera cruzado un umbral invisible hacia un abismo de corrupción más profundo de lo que habían imaginado. Y entonces, desde su estrado, Mendoza habló. Ya no con arrogancia ni furia, sino con el susurro aterrorizado de un hombre que sabe que ha sido descubierto. No entienden, dijo. Ustedes no saben de lo que son capaces, lo que me harán cuando se enteren de esto. Harfuch cerró lentamente su maletín. Lo sabemos perfectamente, juez Mendoza.
Por eso estamos aquí. El maletín de Harfuch parecía casi vacío ahora. Solo quedaba un sobre, delgado, sellado, aparentemente insignificante comparado con los archivos que ya había presentado. Lo sostuvo un momento, mirando directamente a Mendoza, cuyos ojos seguían el sobre como un hombre sediento miraría la última gota de agua. Todo lo presentado hasta ahora, dijo Harfuch, su voz tranquila resonando en la sala en silencio, constituye evidencia suficiente para múltiples acusaciones. Pero hay algo más. Mendoza se aferró al estrado. Su toga, antes símbolo de poder intocable, ahora colgaba de sus hombros como un peso muerto. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. Ya es suficiente, Harfuch. Ha hecho su punto. Pero Harfuch continuó, implacable en su tranquilidad. La noche del 12 de febrero el fiscal González no se suicidó. El tiempo pareció detenerse en la sala. Elena, la secretaria, se llevó una mano a la boca. María Velázquez, en la galería, contuvo el aliento. González descubrió algo que ni siquiera nosotros sabíamos entonces, prosiguió Harfuch. Abrió el sobre y extrajo una única fotografía. La colocó sobre la mesa sin mirarla. Encontró prueba directa de su presencia, juez Mendoza, en la escena de un asesinato ordenado por el cartel. La foto pasó al secretario judicial, quien palideció visiblemente antes de entregarla al fiscal. La imagen mostraba a Mendoza, de sin pie junto a un vehículo en un almacén abandonado, mientras dos hombres arrastraban algo envuelto en plástico. Una mano inerte asomaba del bulto. «¡Es un montaje!», gritó Mendoza, pero el grito sonó hueco, desesperado. «Photoshop, manipulación, digital». La fotografía fue analizada por 3 laboratorios independientes, respondió Harfuch. Es auténtica, tomada por González la noche antes de su muerte, enviada a un servidor seguro minutos antes de que lo encontraran suicidado. «No entienden», balbuceó Mendoza, su rostro contorsionado entre el miedo y la furia. «Ellos me obligaron. No tenía opción». «Siempre hay opción», respondió Harfuch, tocando suavemente la insignia en su solapa. Mendoza golpeó el estrado con ambos puños. ¿Quién se cree que es? ¿El Salvador de México? ¿El único hombre honesto en un sistema corrupto? Su voz se quebró en un sollozo rabioso. Usted habría hecho lo mismo. Cualquiera lo habría hecho. Harfuch negó lentamente con la cabeza. No todos elegimos traicionar nuestro juramento. ¿Juramento? Mendoza soltó una risa histérica. ¿Qué ha conseguido su precioso juramento? ¿Su insignia de integridad? Nada. Mientras yo he vivido como un rey. Y ahora vivirá como un prisionero, respondió Harfuch colocando un último documento sobre la mesa. Esta es la orden de arresto, firmada esta mañana por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El rostro de Mendoza se transformó. El miedo dio paso a algo más primitivo. Puro terror. Sus ojos recorrieron frenéticamente la sala, buscando una salida, un aliado, una salvación que sabía que no existía. «No pueden tocarme», susurró, aunque ya nadie, ni siquiera él mismo, lo creía. «Tengo protección. Ellos vendrán por ustedes. Ellos también están siendo arrestados en este momento», respondió Harfuch. «Operativo coordinado. 16 ubicaciones simultáneas. La estructura completa». «Imposible», murmuró Mendoza. Harfuch simplemente señaló su teléfono, donde un mensaje acababa de aparecer. «Confirmado». Y entonces, como respondiendo a una señal invisible, las puertas del fondo del tribunal se abrieron. Las puertas del tribunal se abrieron con un crujido solemne. No fue un golpe dramático, sino el sonido deliberado de la justicia llegando sin prisa, pero sin pausa. Media docena de figuras entraron con uniformes oscuros y chalecos antibalas. Al frente, una mujer alta con placa federal visible y el tipo de presencia que no necesitaba presentación. Agentes reales, no de película. No actuación, sino consecuencia. La galería estalló en murmullos ahogados. El secretario judicial dejó caer su bolígrafo. La capitana Sofía Vega, quien había trabajado incansablemente junto a Harfuch durante meses,
Avanzó con paso firme por el pasillo central. Tribunal Federal bajo investigación, anunció, su voz clara y autoritaria. Juez Ricardo Mendoza Gutiérrez, permanezca en su lugar. No pueden hacer esto, gritó Mendoza, retrocediendo del estrado. Este es mi tribunal, tengo inmunidad. Vega arqueó una ceja. No contra cargos federales de corrupción, narcotráfico y complicidad en homicidio, señor. Los ojos de Mendoza recorrieron desesperadamente la sala, buscando una salida, un aliado, una grieta en el suelo para desaparecer. Pero no encontró ninguna. Su mirada cayó sobre Elena, quien ahora estaba de pie junto al estrado de testigos, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Lágrimas no de miedo, sino de alivio. Todo esto es un montaje, rugió Mendoza. Una emboscada orquestada. ¿Ustedes planearon esto? Harfuch se puso de pie, lento y constante. No, su señoría, dijo, usando el título por última vez, con una pizca de ironía. Usted lo planeó con cada fallo corrupto, cada registro sellado, cada trato clandestino. Nosotros solo le dimos la cuerda. Mendoza emitió un sonido estrangulado, parte rabia, parte incredulidad. Mientras los agentes rodeaban el estrado, intentó un último movimiento desesperado, lanzándose hacia los documentos incriminatorios, pero el teniente Ramón Juárez interceptó su avance, sujetando firmemente su muñeca. Suficiente. Las esposas hicieron clic como un trueno en la sala silenciosa. Mendoza, togado, con el rostro rojo y sudoroso, fue conducido por el pasillo de su propio tribunal esposado. Sus ojos, antes llenos de juicio arrogante, ahora abiertos de miedo. Su toga negra, antes símbolo de autoridad suprema, ahora colgaba como un recordatorio de todo lo que había traicionado. ¿Crees que esto cambia algo, Harfuch? Escupió por encima de su hombro mientras lo llevaban hacia la puerta. Habrá más como yo. No puedes detenerlos a todos. Harfuch no se movió, pero sus palabras siguieron a Mendoza hasta la salida. Tal vez no, pero te detuvimos a ti. María Velázquez se puso de pie cuando pasaron frente a ella. Sus ojos se encontraron con los de Mendoza por un breve instante. No pronunció palabra alguna, pero su mirada lo dijo todo. Por su hijo, por la justicia negada, por todas las lágrimas derramadas. Cuando las puertas se cerraron tras el último agente, un silencio extraño invadió la sala. No era el silencio tenso del miedo que había dominado durante años, sino algo nuevo, el silencio expectante del amanecer. El profesor Ramírez, el archivista olvidado que había guardado copias de todo, se quitó las gafas y las limpió lentamente, con un pañuelo. «Nunca pensé que viviría para ver este día», murmuró. Harfuch recogió su maletín, ahora vacío de secretos. La insignia en su solapa ya no parecía un desafío, sino una promesa cumplida. El fiscal se aclaró la garganta. «Solicito que se suspenda la sesión», dijo, aunque ya no quedaba nadie con autoridad para concederlo. Y así, sin ceremonia, terminó el reinado de terror del juez Mendoza. No con un mazo golpeando, sino con el suave clic de unas esposas cerrándose. La noticia se propagó más rápido que cualquier titular de última hora. Al atardecer, imágenes del juez Mendoza siendo escoltado, esposado, habían inundado pantallas de televisión, noticieros y redes sociales en todo el país. La toga, la rabia, las esposas plateadas, el símbolo del poder intocable derribado. Pero lo que siguió fue algo más profundo, algo más silencioso y mucho más poderoso. Uno a uno comenzaron a presentarse. María Velázquez ofreció una rueda de prensa improvisada frente a una pequeña cafetería cercana al tribunal. Por primera vez en 2 años habló libremente. «Me dijo que no tenía pruebas suficientes», relató su voz firme, «que estaba exagerando sobre los vínculos del asesino de mi hijo, pero yo no exageraba. Y ahora todos sabemos por qué no quería que se escucharan las evidencias». Después habló la hija del profesor Ramírez, quien había suplicado al tribunal que permitiera a la escuela comunitaria presentar sus títulos de propiedad antes de ser demolida por una orden judicial. Mendoza se negó a escuchar el testimonio. «Sí, mi padre murió pensando que el sistema le había fallado.
susurró con lágrimas en los ojos frente a las cámaras. Hoy creo que finalmente ha sido escuchado. Desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, una ola de testimonios emergió. Personas antes desestimadas, sepultadas, silenciadas. Sus historias ya no necesitaban gritar. La verdad había sido liberada. Frente al Tribunal Federal, una multitud heterogénea se había reunido espontáneamente. No era una protesta, sino algo más parecido a una vigilia. Algunos llevaban velas, otros fotografías de seres queridos cuya justicia había sido negada por Mendoza. Un grupo de estudiantes de Derecho observaba con solemnidad, como si presenciaran un momento histórico que redefinía su comprensión de la profesión que habían elegido. Entre ellos, Carlos, el antiguo asistente judicial, hablaba con periodistas. No era solo Mendoza, explicaba. Es un sistema donde el silencio se premia y la integridad se castiga. Lo que vimos hoy es solo la punta del iceberg. En los canales de televisión, analistas jurídicos debatían acaloradamente. ¿Cuántos casos deberán ser revisados?, preguntaba una comentarista. ¿Cuántas sentencias injustas deberán ser anuladas? Todos los casos que pasaron por su tribunal durante los últimos 5 años, como mínimo, respondió un exfiscal. Estamos hablando de miles de decisiones potencialmente comprometidas. Las redes sociales ardían con hashtags como Justicia para González y Mendoza corrupto. Pero más significativo era la insignia brilla, acompañando fotos de la pequeña insignia de integridad que Harfuch se había negado a quitar. Elena, la secretaria que había encontrado el valor para hablar, fue fotografiada saliendo del tribunal, escoltada por agentes federales para su protección. Su rostro reflejaba agotamiento, pero también algo nuevo: dignidad recuperada. Viví con miedo durante 6 años, declaró brevemente. Hoy elijo vivir con la verdad. A pocas cuadras del tribunal, en una pequeña taquería, 3 miembros del BIM-Meuse, equipo de Harfuch, observaban las noticias en un televisor montado en la pared. La capitana Vega, el teniente Juárez y el analista Ortiz contemplaban en silencio las repercusiones de meses de trabajo clandestino. ¿Crees que cambiará algo realmente?, preguntó Ortiz, siempre el escéptico del grupo. Vega no respondió de inmediato. Sus ojos seguían las imágenes de ciudadanos comunes compartiendo sus historias, encontrando sus voces. «Ya ha cambiado», dijo finalmente. «¿No lo ves?» Y tenía razón. Algo fundamental se había transformado en el aire de la ciudad aquella tarde. No era solo la caída de un juez corrupto. Era el despertar de la posibilidad de la justicia. 6 meses habían pasado. El modesto centro comunitario de Iztapalapa, reconstruido donde una vez estuvo la escuela del profesor Ramírez, bullía con actividad. Niños corrían en el patio trasero. Madres se reunían en pequeños grupos compartiendo café y esperanzas. Algunas de ellas habían enfrentado desalojos injustos, otras discriminación judicial. Todas habían conocido el silencio. Ahora estaban organizadas, ayudándose mutuamente, recuperando sus voces. Al borde del jardín, bajo la sombra de un ahuehuete joven, Omar Harfuch permanecía solo. Vestía el mismo traje gris impecable, la misma camisa blanca, y en su solapa, como siempre, brillaba la insignia plateada de integridad. Sencilla, discreta, constante. ¿Alguna vez piensas que es demasiado?, preguntó una voz a su lado. Era María Velázquez, quien ahora coordinaba un programa de apoyo para familias víctimas de la violencia. Ya no llevaba su rostro marcado por la desesperación, sino por una determinación serena. Harfuch sonrió levemente. «Todos los días», María asintió, cruzando los brazos mientras observaba a los niños jugar. «No tenías por qué hacerlo, ¿sabes? No era tu batalla personal». Harfuch contempló el centro, observando cómo una comunidad antes fragmentada por el miedo ahora se reconstruía. «Quizás no», respondió, «pero a veces hacer lo correcto no tiene nada que ver con obligaciones personales». Una brisa atravesó el jardín, agitando las hojas sobre ellos. «Y tiene todo que ver con lo que no puedes ignorar», añadió. Permanecieron, en silencio un momento, sin más sonido que el viento y las risas distantes de los niños.
¿Sabes algo?, dijo María suavemente. Nunca te quitaste esa insignia, ni una sola vez, incluso cuando Mendoza te lo exigió. Harfuch bajó la mirada hacia ella, sus dedos rozando automáticamente el pequeño símbolo plateado. Él pensaba que era un símbolo de debilidad, dijo, pero no lo era. No, no lo era. Era un recordatorio, explicó Harfuch, de que la verdad no alza la voz, no tiene título, ni toga, ni micrófono, solo espera pacientemente hasta que alguien esté dispuesto a cargarla hacia la luz. María lo miró por un momento. Eso es exactamente lo que hiciste. Harfuch mostró una leve sonrisa. Entonces quizás estaba destinado a hacerlo. Una campana sonó a lo lejos. María se volvió para regresar al edificio, donde comenzaba una sesión de apoyo psicológico para niños afectados por la violencia. Dejó a Harfuch bajo el ahuehuete. Permaneció un momento más. El viento cambió. La insignia brilló suavemente bajo la luz dorada de la tarde. No gritaba, no resplandecía con intensidad. Simplemente estaba allí, discretamente, como siempre. Había estado. Un símbolo no de perfección, sino de persistencia. Una pequeña voz constante susurrando que incluso cuando el mundo se quiebra y los poderosos abusan de sus tronos, todavía existe la justicia, y aún hay quienes tienen el valor suficiente para portarla en la solapa. En el interior del centro, un mural recién pintado decoraba la pared principal. Mostraba una balanza de la justicia, no perfectamente equilibrada, sino en el proceso de encontrar su balance. A su lado, una inscripción sencilla: la verdad espera, la justicia persiste. La historia de Omar Harfuch no era solo sobre exponer a un juez corrupto. Era un poderoso recordatorio de que la justicia comienza con el valor de defender la verdad. Incluso cuando es ridiculizado, amenazado y humillado, se mantuvo firme en su integridad y en la silenciosa creencia de que la verdad no necesita gritar. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para llevarla a la luz. En un mundo donde el poder frecuentemente ahoga los principios, su tranquila firmeza se convirtió en un faro para los que no habían sido escuchados. Mientras la tarde avanzaba y Harfuch finalmente caminaba hacia el edificio, su mano rozó una vez más la insignia en su solapa. El caso Mendoza había terminado, pero el trabajo continuaba. Siempre continuaría, y eso estaba bien, porque como había dicho a su equipo aquella noche en su oficina, hace tantos meses, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?